¿Y si todo lo que crees sobre tus decisiones es mentira? ¿Y si no actúas porque lo pensaste, sino porque algo mucho más profundo y más oscuro te empujó a hacerlo? Desde hace siglos, la filosofía y la ciencia han intentado definir al ser humano como un ser racional, consciente, libre. Pero en el siglo XIX, un pensador lanza una advertencia que todavía resuena como un terremoto en la historia del pensamiento. Friedrich Nietzsche. Nietzsche sostiene que no actuamos en función de nuestras ideas, ni de nuestras creencias, ni siquiera de lo que conocemos del mundo. Actuamos movidos por instintos biológicos, por pulsiones vitales, por fuerzas que escapan al control de la conciencia. Todo instinto que no se descarga hacia afuera se vuelve hacia adentro. Esto es lo que yo llamo la interiorización del hombre. Nietzsche. La genealogía de la moral. La razón entonces no es el origen de nuestras acciones, sino apenas un intento de justificar lo que ya fue decidido mucho antes. En las profundidades del cuerpo, del deseo, de la vida. Y si esto es cierto, si nuestras decisiones no son tan racionales como pensamos, ¿qué lugar le queda a la ética, a la política, a la religión, a la ciencia? En este video vamos a recorrer las ideas clave de Nietzsche sobre el instinto, la razón, la creación de valores y la naturaleza humana. Vamos a cruzar filosofía, biología, arte, religión y neurociencia contemporánea. Y lo vamos a hacer con una pregunta central. ¿Somos realmente racionales? ¿O solo animales que aprendieron a mentirse a sí mismos? ¿Por qué tantas veces pensamos una cosa y terminamos haciendo otra completamente distinta? Vivimos en una cultura que idolatra la razón. Desde la Ilustración, se nos enseñó que pensar bien conduce a actuar bien. Que si alguien comete errores, es porque no tiene suficiente conocimiento o no razona correctamente. Pero Nietzsche lanza una crítica radical a este modelo. Para él, esa fe ilustrada en la razón es una superstición moderna. La conciencia no es el centro del ser humano. Es apenas una función tardía, un fenómeno superficial, una capa delgada sobre el abismo de nuestros instintos. La conciencia es la última y más frágil evolución del organismo humano. Nietzsche. Más allá del bien y del mal. Entonces, ¿quién o qué toma las decisiones realmente? Nietzsche cree que nuestras acciones nacen de fuerzas más profundas. Las pulsiones, los deseos vitales, la energía instintiva del cuerpo. La razón no decide, interpreta, justifica, fabrica relatos. Y aquí Nietzsche se distancia tanto del racionalismo como de los románticos. Aunque comparte con ellos su crítica a la Ilustración, los acusa de haberse cristianizado, de haber convertido la pasión en moral y la estética en redención. Los románticos no han sido más que cristianos disfrazados. Nietzsche, citado en el caso Wagner. Esto es clave. Nietzsche no cree que podamos reemplazar la razón con la emoción. Para él, la verdadera comprensión del ser humano exige ir más abajo, a lo orgánico, a lo pulsional, a lo biológico. Y esto nos lleva a una pregunta urgente. ¿Qué rol cumple entonces la razón, si no es guía, si no es motor? ¿Podemos seguir confiando en la racionalidad como fundamento ético o político, si está al servicio de fuerzas que no controla? En el próximo capítulo, vamos a ver cómo Nietzsche conecta esta crítica con los desarrollos científicos de su época. La biología, la fisiología, la teoría de la evolución, y cómo todo eso refuerza su idea de que el ser humano es, antes que nada, un animal. Y si en lugar de ser el animal racional, fuéramos simplemente animales que razonan para sobrevivir. A finales del siglo XIX, las ciencias naturales comienzan a mostrar algo que cambiará para siempre nuestra forma de pensarnos. El ser humano no es una excepción en la naturaleza. Es parte del reino animal, condicionado por la biología, la evolución, la fisiología. Nietzsche recoge esa visión y la lleva al plano filosófico más radical. Somos animales. Y como tales, no actuamos en base a ideales abstractos, sino por impulsos, por fuerzas vitales que brotan desde lo más profundo del cuerpo. La vida misma es voluntad de poder. Todo lo que vive, vive por luchar, dominar, expandirse. Nietzsche, Fragmentos póstumos. La idea de que la conciencia domina al cuerpo es para él una inversión absurda del orden natural. En realidad, la conciencia está al servicio del cuerpo. La razón no comanda, solo traduce, organiza, racionaliza después de que ya actuamos.
Y esta idea no quedó en el siglo XIX. Hoy, múltiples estudios en psicología cognitiva y neurociencia muestran que más del 50% de nuestras decisiones cotidianas se toman mediante heurísticas o atajos mentales, no mediante razonamiento lógico. Estudio de Carlos Alós Ferrer, Universidad de Zúrich. Los mecanismos de recompensa cerebral priorizan el placer inmediato, la curiosidad y la descarga emocional, incluso cuando contradicen el cálculo racional. Revista Nature Human Behavior. Todo esto confirma algo que Nietzsche intuía antes de que existiera la neurociencia. El pensamiento consciente es la parte más superficial del pensamiento. La mayor parte se hace sin que nos demos cuenta. Nietzsche, Aurora. Entonces, ¿y si la moral, la religión, la política e incluso el conocimiento no fueran otra cosa que formas simbólicas de canalizar pulsiones instintivas? Si la biología está en el fondo del alma humana, ¿qué rol le queda a la espiritualidad, a la cultura, al arte? En el próximo capítulo vamos a explorar cómo Nietzsche propone una nueva forma de religiosidad, no basada en dogmas, sino en el cuerpo, el mito y el arte. ¿Puede el arte reemplazar a la religión? ¿Es posible una espiritualidad sin moral cristiana? Después de desarmar la ilusión de la razón como guía, Nietzsche no deja un vacío. Propone algo profundamente revolucionario, una religión de los sentidos, no una nueva iglesia ni un dogma, sino una forma de espiritualidad vitalista que une al cuerpo, al mito, a la música, al rito, a la comunidad. Nietzsche dice: el espíritu de un pueblo necesita mitos que lo unan y lo proyecten hacia el futuro. Y si Dios ha muerto, si el cristianismo ha perdido su fuerza simbólica, entonces el arte debe ocupar ese lugar. Sin la música, la vida sería un error. Nietzsche, el crepúsculo de los ídolos. En su juventud, Nietzsche deposita ese ideal estético religioso en Richard Wagner, un músico que buscaba crear la obra de arte total, Gesamtkunstwerk, una forma artística que fusionara poesía, drama, imagen, sonido y que se viviera como una festividad colectiva. La música, el mito, el rito, todo lo que el cristianismo racionalizó y despojó de su energía vital, Nietzsche quiere revitalizarlo, pero desde una religiosidad pagana, corporal, sensorial. Y aquí entra en escena la figura de Dionisio, el dios del vino, del caos, del exceso, del éxtasis. Dionisio no es solo un personaje mitológico, es la síntesis de una cosmovisión completa, de una metafísica no racional que entiende la vida como flujo, contradicción, fiesta, destrucción y creación. El arte dionisíaco quiere la eternidad, quiere el retorno de lo mismo, quiere la danza perpetua de la vida. Nietzsche, el nacimiento de la tragedia. Frente a él, Nietzsche contrapone a Cristo, la moral del sacrificio, la redención, la culpa. Y con eso nos dice algo radical. Cristo y Dionisio son dos sistemas filosóficos religiosos completos, dos formas de entender el mundo, la ética, el cuerpo, la muerte y la trascendencia. Entonces, la pregunta inevitable es: ¿qué tipo de espiritualidad nos representa hoy? ¿Una que castiga los instintos o una que los celebra? ¿Estamos más cerca de Dionisio o seguimos presos del Cristo moral? En el próximo capítulo, vamos a ver cómo Nietzsche entiende la creación de valores humanos no como algo revelado o natural, sino como el resultado de conflictos, luchas de poder y pulsiones en pugna. ¿De dónde vienen los valores que defendemos? ¿Son eternos, universales, o el resultado de luchas invisibles? Después de criticar la razón y proponer una religiosidad estética, Nietzsche va aún más profundo. Nos muestra que incluso los valores que consideramos más sagrados, como el bien, la justicia o la verdad, no fueron revelados, sino construidos. Y construidos en medio de una batalla. Para Nietzsche, donde hay un valor, hubo una lucha. Hubo ganadores, hubo perdedores. Y los valores dominantes de cada época son simplemente los valores del bando que ganó. Todo valor ha surgido como resultado de una lucha. Donde se ve moral, antes hubo guerra. Nietzsche, la genealogía de la moral. Esta visión se opone frontalmente a la tradición platónica y cristiana, que entendía los valores como entidades eternas, ideales, trascendentes. Nietzsche propone lo contrario. Los valores son humanos, históricos, contingentes. Y no solo eso, el sujeto que los crea no es una unidad coherente,
Es una multiplicidad de fuerzas internas, de deseos, de contradicciones. El yo no es uno, somos muchos en uno. Un campo de batalla, no una entidad divina. Nietzsche, fragmentos póstumos. Esto es lo que hace Nietzsche al desarrollar una genealogía de la moral. No pregunta qué es el bien. Pregunta, ¿quién ganó para que esto se considere bien? ¿Y quién perdió? Es una filosofía del poder, pero no en el sentido político superficial. Es el poder como energía vital, como afirmación de existencia. Por eso, para Nietzsche todo sistema moral es parcial, es perspectivo, es una forma de imponer orden desde una posición determinada. Y esto, hoy, sigue teniendo consecuencias profundas. En estudios de ética contemporánea, esta visión influye directamente en autores como Michel Foucault, Judith Butler o Gilles Deleuze, que analizan cómo los valores y normas son construcciones sociales que naturalizamos. Entonces, si los valores no caen del cielo, si no son verdades eternas, ¿qué criterios nos quedan para actuar? Y si vivir éticamente implica reconocer esa lucha interna y social que hay detrás de cada idea que defendemos. ¿Cuáles de tus propios valores has heredado? ¿Y cuáles has creado? En el próximo capítulo vamos a profundizar aún más. Nietzsche no solo redefine los valores, también reconstruye la idea de ser humano. Veremos cómo pasa de la noción del alma al ser humano como animal que fabrica herramientas para sobrevivir, el Homo Faber. ¿Qué es el ser humano? ¿Un alma encerrada en un cuerpo? ¿O un animal que se construye a sí mismo para sobrevivir? Durante siglos, desde el orfismo, el pitagorismo y el platonismo, y consolidado por el cristianismo, se ha sostenido una idea muy poderosa: que el ser humano es, esencialmente, un alma. Una entidad divina atrapada en un cuerpo, cuyo destino es liberarse. Esta imagen definió toda la antropología occidental. Pero Nietzsche la rompe sin piedad. Él invierte el paradigma. No somos almas caídas en cuerpos, somos cuerpos que inventaron el alma como herramienta simbólica. El ser humano, dice Nietzsche, es un animal. Pero no cualquier animal. Es el Homo Faber, el animal que fabrica herramientas, no solo con sus manos, sino con su mente. El intelecto no es el dueño de casa, es un servidor del cuerpo. Nietzsche, la voluntad de poder. Esto transforma completamente nuestra concepción de la racionalidad, la razón, el lenguaje, las categorías, los conceptos. No son fines en sí mismos, son instrumentos para sobrevivir, formas de ordenar el mundo, no de descubrir su verdad absoluta. Y aquí Nietzsche conecta con otro gran giro filosófico, el giro hermenéutico iniciado con Kant, que afirma que solo conocemos las cosas tal como aparecen a nosotros y no en sí mismas. Toda realidad es relativa al sujeto, y todo conocimiento es una interpretación útil, no un reflejo objetivo del mundo. No hay hechos, solo interpretaciones. Nietzsche. En este sentido, incluso las grandes narrativas históricas, como la idea de una historia universal, no son realidades externas, sino construcciones mentales del animal que necesita sentido para no caer en el vacío. Por eso, Nietzsche no habla del Homo sapiens, el que sabe, habla del Homo Faber, el que crea para sostener su existencia. Y la herramienta más poderosa que ha creado no es el fuego, ni el lenguaje, ni la técnica, es la ficción del sentido. Entonces, si no somos almas, ni seres racionales en busca de verdad eterna, ¿qué nos queda? ¿Qué significa vivir como este animal que fabrica su mundo? En la conclusión, vamos a cerrar todo este recorrido, desde los instintos hasta la conciencia, desde Dionisio hasta la genealogía moral, desde la biología hasta el arte. Todo para responder una sola pregunta: ¿qué significa ser humano para Nietzsche? Hemos recorrido un mapa complejo, fascinante y brutal. Nietzsche nos propone repensarlo todo desde el fondo. No somos razón, somos pulsión. No actuamos por ideales, sino por fuerzas que luchan dentro de nosotros. No recibimos valores, los imponemos, los fabricamos, los defendemos con sangre y conflicto. La conciencia no es el piloto, es el narrador de un viaje que ya comenzó antes de que nos diéramos cuenta. No somos almas celestiales, somos animales que necesitan crear sentido para no naufragar en el vacío. Y en esa necesidad, inventamos la cultura, la moral, el arte, la religión. Nietzsche no quiere destruirlo todo, quiere que lo recreemos, que dejemos de aceptar lo heredado como verdad.
y que inventemos formas de vida más sinceras, más vitales, más nuestras. ¿Y vos? ¿Estás dispuesto a asumir esa responsabilidad? ¿A crear tus propios valores en vez de repetir los que te impusieron? Si este video te hizo pensar, compartilo. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de la visión de Nietzsche te interpela más? ¿Qué cuestionarías? ¿Con qué estás en desacuerdo? Si te interesa seguir profundizando en filosofía contemporánea, suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas los próximos episodios. Vamos a hablar de Foucault, Heidegger, Deleuze, Butler y mucho más. Compartilo con colegas, estudiantes o profesores. Porque pensar es un acto colectivo y la filosofía está más viva que nunca. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por pensar conmigo.